Chicos, buenas tardes. Hola Karencita. Hola Jason. Jason, ¿me llamaste? Heidi, Camilita, Angelina. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola Rodrigo, aunque ya con Rodriguito nos hemos saludado. No sé quién es este. Ya. No, 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 no. ¿Quién es Ariana Daira? Jason. Jason, ¿me escuchas? Jason. Jason. Jason, ya. Jason, una consultita. Cuando dice acá en los mensajes, por ejemplo, Carlos se unió como invitado, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿no son nuestros alumnos? Ay, ay, ya, ok, ok, gracias. Ya los iba a sacar, ya. Ya, muy bien. A ver, ¿pueden visualizar la imagen? Sí, misita. Sí, maestra. Ya, muy bien. Entonces, hay dos tipos de sistemas nerviosos, chicos. Hay un sistema nervioso central y hay un sistema nervioso periférico, ¿ya? Pues vamos a ver. El sistema nervioso central, ya te dije que tiene dos partes. ¿Cuáles son? El encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El encéfalo, a su vez, tiene tres partes. Entonces, vamos a colocar por acá, un ratito, un ratito, un ratito. Acá lo tengo, a ver, un ratito. No, no lo tengo. Entonces, un ratito, un ratito. Tranquilos, tranquilos. Esto de acá, en realidad, ya lo hicimos en en el primer tema, pero si por A o B te has olvidado, entonces vamos a colocarlo acá. Ajá, ya. Entonces tenemos al cerebro, ya, cerebro, acá vamos a colocarlo, un poquito más, cerebro, tronco encefálico, colocarlo, cerebro, ya, tronco encefálico y vamos a colocar un poquito más, ¿qué haces? Y cerebelo, ahí está, ay, Dios mío, cerebelo, ya, listo. Colocamos por acá, un ratito, un ratito, y ya, ahí lo tenemos. Vamos a colocar un poquito más, así, 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 y ya, y acá igual. Ahí está, listo. ¿Y qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar que el cerebro tiene dos partes. Vamos a colocar acá, porque a veces tú te olvidas, entonces prefiero colocarlo así. Entonces tengo acá ya dos, dos hemisferios cerebrales, ya, y tenemos aún
diencéfalo. Ahí está. Diencéfalo. Listo. Ahí está. Ponemos acá. Ya. Ya lo hemos visto esto en el primer tema, pero quizás te hayas olvidado y estamos colocando de nuevo. Ya. Entonces ahora vamos a copiar esto. Vamos a colocar acá. Ya. Colocamos acá un ratito. Mesencéfalo, mesencéfalo o cerebro medio. Cerebro medio. Ya, ahí está. Esto. Carambas. Colocamos ahora por acá a la protuberancia. Protuberancia. Protuberancia anular. Ya, llamado también pontino o puente de Barolio. Barolio. Listo, listo. Y finalmente tenemos al puente de Barolio. No, perdón, al bulbo raquídeo que estoy hablando. Un ratito. Ahí está. Esto necesitas dominarlo para lo que ahorita te voy a explicar. ¿Ya? Entonces tengo acá el bulbo raquídeo, si no te me vas a perder. Bulbo raquídeo y tiene varios nombres esto. Vamos a poner mejor así. Ya, entonces, médula oblongada, médula oblonga, un ratito, médula oblonga. ¿Qué más? Cerebro posterior. Listo. Pues acá colocamos, copiar, pegar. Acá colocamos pero de azul para que diferencies. Quizás algunos lo dominan, pero hay gente que no lo domina. Entonces, para ellos es esto. ¿Ya? Listo. Y ahí está. Muy bien. Ujú. Ratito. Entonces acá colocamos, un ratito, uno, dos, ambas, uno y dos. Ya. Y acá colocamos uno, listo. Con esto espero que ya no te pierdas, ¿ah?
Ya. 2 y 3. Listo. Entonces vamos a ver. Un ratito. Aló, ¿Cómo se están aló, hablando? ¿me escuchas? Mira esta niña. Sí, en la casa estoy. ¿Han escuchado lo que yo he escuchado? Ya. ¿Han escuchado lo que yo he escuchado? Ya. ¿Me escucha? Sí, misita. Ya. Ok. Entonces acá tenemos a todo el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está en el centro de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Todo esto de acá es el sistema nervioso central, porque está en el centro de nuestro cuerpo. Todo esto es el sistema nervioso central, que está en el centro de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central tiene dos partes, ¿no? Uno que está en mi cabeza, que es el encéfalo, y uno que está en mis vértebras, en mi columna vertebral, que es la médula espinal. Entonces, el encéfalo está en mi cabeza y la médula espinal está dentro de mis vértebras, dentro de mi columna vertebral. El encéfalo, a su vez, tiene tres partes, ¿no? Vuelvo a repetir, el sistema nervioso central tiene dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo, a su vez, tiene tres partes, ¿no? ¿Cuáles son? El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. No te olvides que el cerebelo en castellano significa cerebro pequeño. Y el cerebro a su vez tiene dos hemisferios cerebrales y debajo no se ve, ya les he enseñado la otra vez, el diencéfalo, ¿ya? Y el tronco encefálico tiene tres partes, pues el mesencéfalo, llamado también cerebro medio, la protuberancia anular, llamado puente de Barolio, pontino, pontino quiere decir puente, el bulbo raquídeo, llamado también médula oblonga, médula oblongada, o cerebro posterior, ¿ya? Esto es separado, por cierto. Cerebro posterior, ¿ya? Muy bien. El tronco encefálico, recuérdate que es llamado también el cerebro animal, el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, ¿ya? Con el tronco encefálico nosotros hacemos acciones subconscientes, ¿ya? Como por ejemplo cuando caminamos sin pensar, porque el pensamiento es con el cerebro, ¿ya? Cuando caminamos sin pensar, ¿no? Llegamos a nuestra casa sin haber calculado, ¿ya? Entonces, todo eso lo hace nuestro tronco encefálico, This meeting is ¿ya? being Ok, recorded. entonces ahí dale una Entonces, todos los lecturita, que por son del favor, bloque de F, 2 todos son minutos, 3D ¿ya? o simplemente Para poder 3. explicarte ya ¿Te uno por acuerdas uno. que cuando vimos la parte de la tabla periódica hace un momento, según UPAC son 18 columnas y según clásica son 16, 8 de A y 8 de B en romanos? Entonces, cuando termine en F, tú tienes dos opciones: indicar que es del grupo simplemente así 3 o indicar que es del grupo 3 en romanos B. No te olvides, ¿ya? Mucha atención acá. Ahora, vamos a mencionar en este caso que siempre tienes que realizar la configuración electrónica, ¿ok? Siempre tienes que realizar la configuración electrónica, ¿ya? En un átomo neutro, ¿ok? Siempre tienes que utilizar la configuración electrónica como un átomo neutro. Siempre. ¿Está bien? Hay que tomar en cuenta, siempre voy a ubicar en la configuración electrónica como si fuera un átomo neutro. ¿Sí? A tomar en cuenta eso, siempre. ¿Ya? También podríamos llamarlo nosotros en estado basal. ¿Sí? También se podría llamar en estado basal. Basal quiere decir que está prácticamente cerca al núcleo, llamado estado fundamental. No interesan las cargas, ojo, ¿ya? No interesan las cargas. Cuando tú quieres ubicar el periodo, lo que vas a hacer es el último nivel. ¿Sí está bien?
Si quieres ubicar el periodo, siempre es el último nivel de la configuración. Así que tengo aquí el grupo, y como tú sabes que hay dos grupos, que sería en forma clásica y en forma UPAC, si es en forma clásica, vas a hacer lo siguiente. Si la configuración electrónica termina en S o en P, automáticamente vas a decir que es del grupo A. ¿Está bien? Pero si la configuración electrónica tú ves que está terminando en D, automáticamente es del grupo B. ¿Sí? ¿Correcto? No te olvides. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer por acá? A ver. Si la configuración electrónica termina en S, ¿ya? Lo que voy a hacer es tomar los electrones de S, sumar los electrones de P, los coloco en romanos y coloco bloque A. Listo. Y si es que termina en D, agarro los electrones de S más los electrones de D, los coloco en romanos y coloco grupo B. Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Está bien? Entonces no te olvides con respecto a esta parte que vendría a ser justamente cómo se distribuye. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está. Ahora, Listo, ¿qué chiquitines. pasaría si Ya, tú estás trabajando ahora, todo genial y de ya hemos repente visto el sistema la nervioso sumatoria central. de los electrones de Entonces, S y ahora D te vamos a suman ver 8, 9 y 10? al sistema nervioso Lo primero que te voy a decir es periférico. que no No te existe 8, olvides que en el 9 y 10. sistema nervioso central hay neuronas sensitivas, Y eso es neuronas de razonable. ¿Por qué? asociación y Porque neuronas solamente hay motoras. 8 de A y 8 ¿Ya? de B. O sea, ahora vamos a ver el sistema nervioso No existe un periférico. 9B, El un sistema 10B. nervioso Cuando periférico, te su nombre te mismo lo salga dice, ello, sistema vas a nervioso colocar grupo periférico. 8B en ¿Dónde romanos. está el sistema ¿Está nervioso bien? Grupo periférico? 8B Está en la en periferia del cuerpo, romanos. pues chicos. ¿Está ahí? Está en la Ahí vas a periferia del colocar cuerpo. grupo O sea, ya 8B no en está en el romanos. centro de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo voy a Está llamar? en la periferia del cuerpo. Ya no Ferromagnéticos. está en el centro del cuerpo. ¿Está ahí? Está en la periferia del Ferromagnéticos. cuerpo. ¿Ya? Y si tú estás haciendo tu Entonces, configuración ese y te sistema sale nervioso SID, te periférico, sale 11, peor, sistema chico, no nervioso existe. periférico, Así que son tú vas a 3, colocar 1B ¿ya? Sistema nervioso y lo vas a periférico, llamar metal está ahí de acá, transición. ¿ya? Y si la sumatoria Esto de entre acá S y debo D de te sale pegarlo 12, acá, tampoco repito. existe. Lo que vas a Acá hacer debe es estar colocar 2B Ya. y lo llamarás elemento Entonces, el puente. sistema, esto de acá ¿Está voy a bien? sacarlo. Elemento puente. Ya, listo. Miren por acá, por ¿Listo? favor. A los del grupo A se les llama elementos representativos. Ya, ahora sí. A los Entonces, del el grupo B sistema se les nervioso llama metales de periférico está en transición. la periferia. ¿Ya? ¿Ok? Ya no está en Metales el de centro de mi transición. cuerpo, está en la periferia. Ojo, la Cuando variación de digo sus periferia, propiedades. ¿dónde Los está? metales representativos, Está en sus el propiedades son ojo, regulares. está en la Y los metales de nariz, transición, sus propiedades está en la son lengua, irregulares. está en el ¿Ya? oído, No te vayas a olvidar. está en los Y huesos acá de te la coloco, por cabeza, favor, un esquema. músculos de la ¿Ya? cabeza, Te coloco un está en esquema la piel, está donde en las este esquema que está orejas, aquí nos está va en a la piel, señalar huesos, músculos, justamente articulaciones, ligamentos, cómo está tendones del cuello distribuido para todo. abajo. ¿Ven? Mira, eso es el sistema ¿Ok? nervioso periférico. Por ejemplo, voy a tener acá Entonces, dentro del sistema nervioso los periférico, elementos del dentro del grupo sistema 1A, nervioso los periférico llamaré hay metales 3: alcalinos. sistema nervioso somático, Pero en el grupo sistema 1A, si nervioso recuerdas, autónomo y hay un sistema elemento que no nervioso debería ser entérico. considerado Son y no lo 3: es, sistema metal nervioso alcalino, que es somático, el sistema hidrógeno, nervioso autónomo, ¿no? sistema nervioso El entérico. hidrógeno se encuentra El en el grupo sistema 1A, nervioso más no en somático, la familia obvio, del grupo 1A. escúchame, el sistema está hecho de, Por no te eso olvides, el de hidrógeno ha órganos sido nerviosos. adoptado en esa Los familia. órganos nerviosos están hechos de tejido ¿Está bien? nervioso. Y el tejido nervioso está hecho de neuronas. Si tú No te tienes un vayas a gatito o un olvidar. perrito en Pues casa, esas neuronas del ponle sistema de nombre nervioso hidrógeno, somático, ¿dónde se ¿ya? localiza? Al En los igual que el órganos de hidrógeno los fue adoptado en sentidos. esa familia, O sea, se el perrito o el gatito localiza de tu casa en también fue el adoptado, ¿no? ojo, en la nariz, en la lengua, en el oído, en la ¿Qué piel cosas en común de tiene la el hidrógeno cabeza. con Batman? ¿Ya? Se Que ambos no tienen localiza familia, en la piel de la cabeza, en los ¿cierto? Así que ya músculos, en sabes, los huesos, hidrógeno ligamentos, tendones de la cabeza. pertenece al grupo 1A
más no a Pero la también familia se de los localiza alcalinos. en la piel, en A los ver, huesos, en aquí, los grupo músculos, 2A, ligamentos, tendones del cuello alcalinos para abajo térreos. también, Grupo ¿ya? 3A, boroides Y o también se térreos. localiza en el Grupo aparato 4, digestivo. carbonoides. Pero ¿en Grupo qué 5, parte del aparato nitrogenoides. digestivo se Grupo localiza 6, anfígenos o el calcógenos. sistema nervioso somático? Grupo Se 7, localiza en la boca. halógenos. Grupo 8, Escúchame, eso ya gases es para digestivo. nobles. En la ¿Está boca, bien? en la faringe. Todo esto Entonces, es el ahí tenemos esófago. distribuido, por El favor, esófago lo lo hemos que dividido vendría en a un ser tercio la superior, tabla periódica, dos ¿ya? tercios En este medios esquema y el tercio armado, inferior. en el que Tercio tenemos que superior, nosotros tercio ir medio, tercio trabajando desde inferior. ya Tercio de cómo está superior, estructurado, tercio medio, tercio inferior. ¿sí? Así que, Entonces, por ¿dónde se favor, localiza el te sistema pido nervioso somático? que Se repases, localiza en la que boca, en la revises, en este faringe y en caso, el tercio superior cómo del poder esófago. distribuir En a la estos boca, en la elementos faringe y tercio químicos, superior del esófago. ¿ya? Y luego se Y la localiza en ubicación el es esfínter elemental, externo del ano. muy importante. Esfínter externo del Que ano. cómo olvidar, por favor, la El ubicación sistema en nervioso Yupac, somático es un sistema que ¿sí? funciona ¿Cómo en la olvidar la cual yo me ubicación en puedo Yupac? dar cuenta. Si con la mano Si tú derecha me vas a toco ubicar un la mano elemento en izquierda, Yupac, yo me ¿ya? doy No cuenta vas que a me estoy colocar tocando. ni A ni Si B. yo con la mano Si ves derecha que me termina en pellizco S, la mano lo que vas a hacer izquierda, me doy es cuenta que me colocar estoy los electrones de pellizcando S porque me tal está cual. doliendo. Si ¿Ya? ves que Entonces termina en yo D, coloco los conscientemente, electrones mi de S sistema nervioso más los somático, electrones de D yo me tal doy cual. cuenta. Pero si ahorita yo me Y si ves que tomo un termina en jugo, P, y yo no agarro sé los si mi electrones de estómago S lo está y recibiendo le o no lo está agrego recibiendo, 12 ¿no? Si no, unidades. no lo detecto, no lo siento, ¿Está bien? ¿ya? Y de esa manera En tenemos cambio, el sistema nosotros lo que nervioso sería somático, la tú sí, ubicación pues, te das de cuenta que estos estás elementos viendo, te estás químicos dando cuenta que según estás Yupac. oliendo, saboreando, ¿Ok, chicos? escuchando. Entonces, sí te das cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso somático trabaja The no recording solo, has stopped. trabaja en Muy conexión de bien, hemos manera terminado conjunta con esta mi segunda cerebro. o esta última En parte. cambio, el Lo que sistema estaba nervioso mostrando, eso compete a autónomo hacer no ya la trabaja con tabla mi periódica cerebro, 2, ya que, ¿ya? que Porque veremos todo lo la que tú próxima haces con tu semana. cerebro te das cuenta. Entonces, ¿con quién A trabaja ver, el sistema hemos nervioso tocado autónomo? todo lo que debo Trabaja conocer de la no tabla con la periódica. corteza Todo. cerebral, no trabaja con la corteza Hemos cerebral, mencionado, por trabaja con el ejemplo, la encéfalo, evolución que ha exactamente con tenido el hipotálamo, que es su núcleo, ¿ya? Berzelius, Entonces, que vuelvo a lo repetir, distribuyó el sistema en nervioso electronegativos y somático, electropositivos, ¿no? Wolfgang se Dobereiner, localiza triadas, en todo el cuerpo, Charcot-Stroy, cilíndrica, pero en la superficie del cuerpo, Newlands, octavas, o sea, en los órganos de los Lothar sentidos. Meyer, Se ¿no? localiza Volumen, a nivel de la cabeza, Dimitri en el Mendeleev, ojo, ley en la periódica, nariz, en función a en la la masa, boca, tuvo en el problemas su oído, modelo. en la piel, ¿Quién en los propone la huesos, tabla periódica? músculos, El alemán Reiger. ligamentos, tendones ¿Quién la de la diseña? cabeza. Alfred Werner. Pero ¿Quién también la del cuello demuestra? para Henry abajo se Moseley, localiza en la piel, ¿cierto? músculos, Hemos hablado de su ligamentos, experimento y todo. tendones, Todo huesos, en función a Z. articulaciones. La Y tabla se periódica de los localiza en el 118 aparato elementos, 90 son digestivo. naturales. Se localiza, Desde el pero no hidrógeno en al todo el uranio, aparato 92, digestivo. Solo sacando el se de Ignacio y localiza en la Prometeo de boca, Salís. faringe, tercio superior El del 80% de los esófago elementos son metales, y esfínter externo ¿ok? del De los ano, cuales son ¿ya? sólidos. En cambio, el sistema nervioso Tenemos a los metales somático, sólidos, excepto el mercurio, autónomo, se localiza ¿correcto? en todas las Elementos que vísceras están del en cuerpo, filas, todas las periodos, en vísceras del grupos, cuerpo. Está en el columnas. aparato Los del grupo presentan respiratorio, propiedades aparato químicas digestivo, similares, aparato reproductor, aparato ¿verdad? urinario. Está Y en bueno, luego hablamos todos de las los propiedades órganos, en todas físicas, las propiedades vísceras del cuerpo. químicas, hablamos un poco de los En el caso del metaloides, los aparato gases digestivo, nobles. se Y lo localiza último que fue en muy el importante, ubicación. tercio Ubicación. medio del Muy bien, esófago, chicos. tercio inferior del Si hay esófago, alguna pregunta, intestino indíquenme. delgado, De lo contrario, empezamos con el estómago, material. intestino delgado, intestino grueso, recto y esfínter interno del ano. Se localiza en el tercio medio, tercio inferior del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y esfínter interno del ano. ¿Ya? Ahí se localiza. Listo. Recuerden Muy que todo bien. este material se ¿Ya? comparte en el Drive. Entonces, se localiza en las ¿Ya? vísceras. Y el Se sistema comparte en el nervioso Drive. entérico, Cualquier cosa me escriben. el entérico, se localiza solo en el tubo digestivo. Solo en el tubo digestivo. Solo en el tubo digestivo. ¿Ya? ¿En qué parte del tubo digestivo donde está el sistema nervioso autónomo? ¿Ya? Donde está el Recuerda sistema que te nervioso compartí el autónomo. material, así O que sea, ¿dónde, profesora?
en el Puede tercio revisarlo. medio y tercio inferior del esófago, o sea, 2 tercios inferiores del esófago. Próxima Estómago, semana estamos viendo para tabla que me periódica entiendas. 2. Un ratito. Si yo te digo tercio medio, Próxima tercio semana inferior, veremos tercio tabla medio, tercio periódica inferior, estos son 2. los 2 tercios inferiores del esófago. ¿Ya? O sea, donde está el sistema nervioso autónomo, ahí está el sistema nervioso entérico, Muy porque va a trabajar, ambos trabajan de manera conjunta. Ahora, el sistema nervioso entérico solo lo Empezamos. ¿Está bien? localizo en el tubo digestivo, no hay en otra parte más del cuerpo. Por eso al sistema nervioso entérico le llamamos también el cerebro del tubo Empezamos. digestivo, el cerebro del tubo digestivo, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo encuentro? En los 2 tercios inferiores del esófago, en el estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y esfínter interno Muy del bien. ano. Ahí lo vamos a localizar al sistema nervioso entérico, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, Muy bien, This continuamos. ¿dónde meeting is encuentro el being sistema recorded. nervioso Vamos a revisar nuestro somático? Lo material. encontramos La a primera nivel de la pregunta dice, cabeza, lo encontramos en el la ojo, tabla nariz, periódica lengua, oído, moderna es un en la sistema piel de toda la que cabeza, ordena los músculos, elementos ligamentos, químicos. articulaciones, Dicho tendones, ordenamiento guarda huesos una de la gran cabeza. Y información del cuello para que abajo puede lo ser encontramos en la aprovechada en piel, cualquier campo de la química. en los músculos, ligamentos, Al tendones, respecto, indica el valor huesos de del veracidad cuello o para abajo, falsedad. ¿ya? Y A también ver, lo dice, encontramos en la boca, en la Henry faringe, tercio Moseley superior del esófago, diseñó la esfínter tabla externo del periódica ano. Y en el en caso del sistema función, perdón, nervioso espérate, autónomo lo encontramos en todas las en vísceras, en función todas a las la vísceras, masa. ¿ya? Y en el No, caso del sistema pues, nervioso entérico lo Henry encuentro solo Moseley en lo el ordena en tubo función a qué, digestivo. 2 chicos? tercios inferiores del A Z, esófago, ¿no? estómago, intestino delgado, intestino grueso, No puede ser masa. hasta el esfínter interno del ano. También Luego me están en los dice vasos sanguíneos a los nivel del estómago, elementos intestino ubicados delgado, en intestino un mismo grueso. periodo fila Entonces ahí dale tienen una propiedades chequeadita donde se similares. encuentra. En Pues de la aquí en misma fila lo único adelante, que cuando tienen yo en te común pregunte en el es estómago que qué son sistema del mismo nervioso hay, nivel, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso ¿ok? entérico. Así que no Si te digo en podrían. el aparato respiratorio Lo único que tienen en que común es que son del mismo ¿qué nivel. este sistema nervioso encuentro? Sistema nervioso autónomo. Si 3. te digo en el aparato urinario Según la qué sistema Organización de la nervioso está, el Química Pura sistema y nervioso Aplicada, autónomo. Si te doy una IUPAC, cachetada, ¿quién recibe presenta el dolor? 18 El grupos sistema y 7 nervioso periodos. somático. Si me Sabemos estás que viendo, según la ¿quién IUPAC recibe la visión? El se sistema tiene nervioso somático. Si 18 hueles el columnas, perfume de tu 7 enamorado, filas ¿quién recibe los o 7 olores? El periodos. sistema nervioso somático. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí Así que está. sería Dale verdad. una lecturita de La todos. alternativa en este caso sería la A de aplicada. Muy bien. A de aplicada. A ver. La número 2 dice, determine las características más importante, que comparten todos los elementos del mismo periodo. Chicos, los que están en la misma fila, ¿qué cosas en común van a tener? ¿Propiedades similares? Igual que el grupo, no. Los que están en la misma fila, lo único que tienen en común, ¿qué cosa es? Igual número de electrones de valencia, igual número de protones, más bien los protones van ascendiendo. Sería igual niveles. Si pertenece al periodo 4, yo voy a decir que es del nivel 4 y punto. Ok, nada más. Simple. Así que tendría que ser número de niveles. La número 3 dice, a ver. En la pregunta número 3 me señala, dice, en la tabla periódica de los elementos, ¿ya? Una de las consecuencias es la configuración electrónica. Es el ordenamiento de los elementos en periodos y grupos. El arreglo vertical se manifiestan las propiedades A. Físicas, nucleares. A ver, espera. Contexto. Me están pidiendo propiedades en la misma columna. Y si están en la misma columna, ¿cómo son sus propiedades químicas, chicos? Similares. Propiedades químicas tienen que ser similares. Punto. No hay nada más que decir. En la misma columna los elementos
tienen las mismas propiedades químicas. Punto. ¿Vieron? De frente. En la pregunta número 4, dice lo siguiente. Dice, los elementos que pertenecen al grupo 18 se caracterizan, los elementos que pertenecen al grupo 18 se caracterizan por, a ver, chicos, si estamos hablando grupo 18 en la tabla periódica, ¿quién vendría a ser? Prácticamente el grupo 18 tendría que ser el grupo 8A, ¿sí o no? Quiere decir que sería de la familia de los gases nobles, ¿correcto? Y si me hablan de los gases nobles, prácticamente puedo decir, a ver, son altamente reactivos, perdón. Los gases nobles, recuerda que no se combinan con nadie, ellos son estables, no reaccionan. La B tiene un electrón de valencia, perdón. Los gases nobles pertenecen al grupo 8. Y si pertenecen al grupo 8, van a tener 8 electrones. Falso. La C de casita dice, tener los orbitales S y P llenos, completos. Si pertenecen al grupo 8, chicos, es porque ellos, su configuración termina así. S2, P6. Para que el último nivel, al sumarlos, me dé 8. Así que sí, ellos tienen orbitales S y P completos en el último nivel. Así que sería correcto. Sería correcto ahí. Siguiente. Jairo, ¿qué haces, Cualquier Jairo? cosita, ¿Por avísame, qué está por favor. prendido tu Cualquier micro cosita, y no indícame. dejas estudiar al resto? Jairo, En la siguiente, bastante práctico, Jairo por Gómez favor, para que Ortiz. puedas ubicarlos. Ya, Me dice, listo. la configuración Entonces, electrónica quiero saber ahora corresponde quiénes son a los un que elemento forman el ubicado. A sistema ver, nervioso si somático. la Eso configuración es lo está que quiero terminando saber. en Ya, vamos a ver. argón 18, El sistema nervioso somático, ¿quiénes lo forman? 4S2, Si están en la cabeza, yo voy a decir, último lo nivel, ¿qué forman cosa los es? nervios craneales, y si está del cuello para abajo, El periodo, los ¿verdad? nervios espinales. Entonces, Que los sería nervios 4. craneales Y van a este periodo estar 4 en tiene el ojo, 2 en electrones la nariz, en el último nivel llamado electrón de en la valencia. boca, Así que ¿a qué en grupo va el a oído, pertenecer? en la piel, Al grupo en los 2A. músculos, en los huesos de la Pero cabeza. también Yupac podríamos Y decir los nervios que espinales, solamente ¿dónde lo voy a ponemos encontrar? 2. Lo voy a encontrar del ¿Correcto? cuello para abajo. Te va a Así que la estar en la alternativa piel, tendría que ser del la C de cuello, casita. del tronco, miembros superiores, inferiores. C Va a de estar en los casita. músculos, del ¿Qué tal? cuello, Sencillo, ¿no? tronco, Bien miembros rápido. superiores, inferiores. Va a estar en los huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, del cuello, tronco, miembros Pregunta superiores y número miembros 6. inferiores. ¿Cuántos nervios craneales tenemos? 12 En la pares, que se pregunta enumeran número en números 6, pregunta número romanos, del 1 6, al 12. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? me dice lo 31 siguiente. pares. A ver, Ya, 31 pares. el cobre es No un te vayas a elemento olvidar, que esencial se para los enumeran en seres números humanos y naturales. animales. En el caso del sistema En nervioso el cuerpo el autónomo, cobre se vamos a desplaza tener dos entre su sistemas forma nerviosos cuproso y autónomos. cúprico. Un sistema Presenta carga. nervioso simpático y un Está sistema formado nervioso única, parasimpático. esta forma iónica, Nervioso perdón, ayuda simpático a y un producir sistema melanina nervioso o parasimpático. melanina, Y en el caso del hueso y sistema tejido nervioso conectivo. entérico, tenemos al Respecto al plexo de elemento, Meissner, llamado también plexo me dice, no submucoso, es y al posible plexo indicar. de Auerbach, A llamado ver, también plexo la número mientérico. Luego 6, vamos a verlo 1. uno por uno, no te olvides. No te preocupes. No Pues es dentro del posible sistema indicar. nervioso Los iones somático, que lo que los quiero iones es se que cuando ubican yo te hable de en el sistema grupo, nervioso me somático, dice 8B ya, de la tabla tú sepas periódica que te estoy hablando de nervios moderna. craneales y A ver, espinales. empiezo. O bien, si yo te hablo de Si tengo nervios el cobre craneales, 29, tienes que saber que estos la nervios configuración craneales tendría solo que están en ser la cabeza, que pueden estar en la piel, de argón la 18, cabeza, en el hueso, en el músculo, ¿correcto? ligamentos, tendones, ojo, 4S2, nariz, lengua, oído, todo lo que 3D, respecta a la 9. cabeza. ¿Ya? Pero tú Eso es sabes lo que que no quiero puede que sepas. terminar Y en cuando ese te 2 de digo, por 9, ejemplo, ¿cierto? estómago,
o Debería ser vejiga entonces o 1 aparato respiratorio, y tienes que por saber acá que ahí hay 10. sistema nervioso Ahora simpático sí, y ¿verdad? sistema nervioso Punto número parasimpático. 2, Eso es me lo que dice, quiero que oye, sepas. evalúe por favor en su Y si cation. hablamos del tubo Pongamos cation digestivo divalente. entero, desde los 2/3 ¿Voy inferiores a del hacer la esófago hasta configuración el esfínter quitándole interno 2 del ano, electrones? No, ahí vamos a encontrar, así como encontramos porque la sistema nervioso ubicación se hace autónomo, como átomo encontramos neutro, también al sistema nervioso átomo entérico, en como es estado el plexo de basal. Meissner y el plexo de No Auer. importa la Entonces carga ahí que dale una tenga, lecturita igual, 2 le minutos. corresponde el mismo casillero. Por eso me hice la pregunta número 6. Los iones se ubican en el grupo 8B. Dime tú, ¿a qué grupo pertenece esto? A ver, empezamos. El periodo, tendría que ser, tendría que ser 4. Y grupo tendría que ser 3A. Bueno, 3B, ¿cierto? Perdón ahí, contémosla ahí, acá. ¿Cuándo suma esto? Espera, 11. ¿Existe 11? No, ¿correcto? Y cuando es 11, ¿qué es? ¿Qué grupo? Grupo 1, A. O simplemente 11 arábicamente. Esa es la manera como nosotros lo vamos a representar. ¿Te acuerdas metales de acuñación? Así que me dice, los iones se ubican en el grupo 8B de la tabla periódica moderna. Ojo. Chicos, los iones, no importa la carga, se tienen que ubicar en el mismo lugar. Así que se ubica en el grupo 8B. No, falso. La siguiente dice, el ion trivalente se ubica en el casillero 27. A ver, si tengo acá 29, ¿ok? Y me dice, por favor, el ion trivalente. El ion divalente, perdón. Se ubica en el casillero 27. ¿Cuántos electrones va a tener? 27, ¿cierto? Pero se va a ubicar en el casillero 27. Imposible. Recuerda que siempre es en átomo basal. La siguiente. El elemento pertenece a los elementos representativos. ¿Cómo podría ser un representativo? ¿Ok? Si es que está terminando en D. Es imposible. Así que tendría que ser falso. Así que tendría que ser la A de aplicar. Muy bien. Vamos viendo, por favor, esto. Sí, voy a cargar un momento mi notebook. Vamos viendo ahí. Se preguntan, me van escribiendo, por favor. A ver, chicos. Vamos a continuar. Disculpen ahí. Entonces, estamos observando, y vuelvo a resaltarte, cuando vamos a ubicar un elemento, siempre es en estado basal, siempre. ¿Ok? Ah, claro, claro que sí. Nosotros llamamos estado basal, ¿ya? Cuando tenemos electrones, pongamos aquí, tengo un electrón que está cerca al núcleo, ¿ya? Se está moviendo, ahí. Y tú sabes que cuando está cerca al núcleo, ¿cómo es?
presenta mayor estabilidad, ¿sí? A eso se le llama estado basal. También se le llama estado fundamental. ¿Ok? Así que para nosotros el estado basal en una configuración electrónica, ¿ya? Vendría a ser un estado prácticamente neutro, que está cerca del núcleo. No te olvides, estado basal o estado fundamental. También podríamos decir que tienen energía. ¿Cómo es energía? Baja, ¿no? Entonces, el estado basal, ¿qué sería? Que presenta poca energía. Así que mientras esté, ojo, más cerca al núcleo, indicamos estado basal. ¿Sí? ¿Está bien? El estado basal vendría a ser cuando está cerca del núcleo, ¿ya? Cerca al núcleo, llamado también fundamental. Podríamos decir que tiene poca energía. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Cualquier cosita, pregunten, por favor, pregunten siempre cualquier cosa y continuamos. Cualquier cosa a preguntar, ¿ya? Si por ahí de momento, la parte virtual siempre tienes que adecuarte porque te puede, dependiendo de la situación, no vas a estar obviamente en la Listo. cama, en el Entonces vamos sofá, a se te comenzar recomienda que con el estés en un sistema lugar, nervioso somático, digamos, chicos, ¿ah? adecuado Vamos a para que comenzar con estudies, los nervios porque si no, craneales, toda la ¿ya? tesis te Vamos a cae, comenzar con los ya te nervios comento. craneales, que hemos dicho que son 12 pares de nervios craneales, pero que se Muy enumeran bien, siguiente en ejercicio, a ver. números romanos. Y luego nos vamos con Dice, la los vitamina 31 B12, pares de conocido como nervios espinales, que son en cobalamina, números es naturales. esencial para la síntesis de ¿Ya? la Entonces vamos hemoglobina a comenzar con y la los elaboración de 12 células, pares de los así nervios como también para craneales. el buen Vamos a estado ver del un sistema ratito. nervioso. Date Un cuenta que ratito. esas preguntas de eco que nos vienen en el examen ahora son así, ¿no? Aunque las preguntas de eco que nos están viniendo últimamente realmente ya no Pues parecen vamos a mucho de eco, ¿eh? comenzar con los nervios ¿Cuál es la craneales. diferencia de una eco, una pregunta Un tradicional ratito. que conocíamos? Es que en la Ya. pregunta tradicional te decía Entonces, calcula el valor dentro de de eco, los ¿no? nervios craneales, De eco tenemos te nervios contextualiza. craneales que son Pero nuestras preguntas que nos vienen sensitivos, en el examen de lo nivel no son nervios craneales que tanto de son eco, pero bueno. motoras La pregunta va, si su y nervios elemento central craneales que es un metal que son presenta 15 electrones, mixtas. listo. ¿Ya? Pero me dice que Entonces, tiene repito una vez 15 más, electrones hay nervios craneales, en vuelvo a la repetir, capa nosotros M. tenemos 12 pares de ¿Te nervios acuerdas tú craneales. cuando Y esos vimos nervios números craneales solo están cuánticos en la cabeza, ya les he dicho. y colocamos por ¿Ya? acá Si te digo un nervio craneal, te esto que digo un están nervio acá craneal, si te digo y un nervio decíamos la craneal, capa ¿de K, qué está hecho el L, nervio, chicos? M, falta uno ahí, ¿De qué estará hecho el nervio ahora está craneal? M. Y nosotros decimos que ¿De qué está cuánticamente hecho el nervio craneal? sería nivel 1, nivel ¿De qué está 2, compuesto el nivel nervio 3. craneal? Aunque esto podría continuar, ¿no? No escucho. Entonces dice, en la capa M, No. en la capa M, ¿De Conjunto de qué? fascículos. ¿De qué? que tendría que ser el nivel Conjunto de 3, fascículos la nerviosos. capa M, Claro, conjunto nivel de 3, fascículos me nerviosos. dice que hay 15 ¿Y los fascículos electrones, nerviosos de qué está compuesto? ¿ok? Me dice que Del hay conjunto 15 de fibras nerviosas. electrones. Claro, ahora Listo. sí, pues ahora sí. Entonces, ya Y me ves, dice, entonces cuando yo indique te el digo periodo nervio craneal, ya en tu y cabeza grupo tiene que estar y su bloque el programado cual pertenece a de dicho qué está elemento. compuesto Chicos, y cuál es su si el función. nivel 3 o capa Te M tiene 15 pregunto, la electrones, función del quiere nervio decir que voy a craneal tener es al analizar, 3S2, interpretar, almacenar la información como al recuerdo, 3P6, determinar respuestas o solo conducir el estímulo. al 3D, recuerda que son 15. ¿Cuál Así es que su voy a función del colocar nervio 7. craneal? ¿Por qué? Porque en el nivel 3 No escucho, o capa M, no ¿cuántos escucho. electrones tiene que haber?
Me Conducir dice el que 15, estímulo. ¿no? Solo conducir el estímulo. Y el nervio craneal Así que pertenece a ¿cuántos la tengo? sustancia 15. gris o sustancia Entonces blanca. la configuración sería así, Sustancia blanca. ¿ya? Ya ves, entonces, por Argón eso 18, tenías que haber aprendido todo lo que ya hemos hablado. Muy bien. 4S2, Entonces, ahora ya que entramos a nervio, ya tú más 3D7. rápidamente puedes fluir, ¿no? ¿Ya? ¿Qué está ahí? Entonces, de los Porque se 12 supone pares que de está nervios terminando en craneales, 3D7 para tener los 15 electrones en la 3 capa I. pares son sensitivos, Así ¿ya? que nos está pidiendo por ahí 5 grupo. pares son motoras Recuerda, y 4 pares son periodo mixtas. es el último nivel. 3 Así que aquí el sensitivos, periodo 5 motoras y 4 tendría que ser mixtas. 4. Y ¿Cuáles son recuerda, las ¿qué es lo que nos sensitivas? decía Ustedes la solo regla, van a llevar chicos? el estímulo de Si afuera termina en hacia D, es adentro. del Se grupo van a B, llevar el ¿verdad? estímulo de la Así que nariz agarramos electrones hacia el de S cerebro, del ojo hacia el cerebro, del más oído hacia el cerebro. electrones En cambio, los nervios craneales de motoras D, ¿cierto? no van a llevar el Eso es lo que estímulo nos dice la de la regla. periferia del cuerpo hacia el Y lo cerebro, vamos a colocar sino más en bien van a llevar romanos. la Ven ahí, orden con del poco pulso. cerebro hacia los músculos de Y la nos dice que cabeza. vamos a colocar en ¿Ya? Exactamente, romanos, van a llevar la orden del ¿cierto? cerebro Ya pues chicos, hacia entonces los S músculos con del D, ojo, lo sumo, me da hacia 9 los músculos de la electrones, lengua, y así sucesivamente. para lo ¿Ya? cual voy a En colocar cambio, una aquí, mixta es ¡ey! No como un existe cable 9. eléctrico de dos Ah, ya. polos, polo Como no positivo, polo existe 9, negativo. O sea, van a tener nosotros vamos a fibras indicar que es del nerviosas grupo, sensitivas y fibras nerviosas mixtas. colocamos por acá, ¿Ya? Las sensitivas, obvio, llevarán el grupo estímulo 8, de la periferia hacia el cerebro y las motoras llevarán la orden para 8B. el O movimiento de los simplemente músculos del arábicamente cerebro sería hacia 9. los músculos de la cabeza. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son 8B o 9. los Sería nervios alternativa, a sensitivos? El ver, primer nervio craneal, que es el nervio de data, olfatorio, el de segundo data. nervio ¿Qué tal? Ah? craneal, que es el nervio óptico, el Pero que octavo todo nervio bien ahí. craneal, que es el nervio auditivo. Los motores son el tercero, el cuarto, el sexto, el 11 y el 12º nervio Cualquier craneal. cosita, El pregunta por tercero, favor. llamado nervio motor ocular común u oculomotor común. El cuarto, nervio patético, nervio troclear. El sexto, nervio Así motor que ocular externo, todo nervio práctico obtusen. acá. El 11, el nervio espinal o nervio accesorio. El 12, el nervio hipogloso. Vamos a ver la función de cada uno de ellos y por qué se les llama así, así que no te Muy preocupes. bien. El quinto es el nervio trigémino, el séptimo el nervio facial, el noveno el nervio glosofaringeo y el décimo el nervio vago o nervio neumogástrico. ¿Ya? Entonces quiero que te aprendas quiénes son La sensitivas, siguiente pregunta. quiénes son motoras y quiénes son mixtas. Ya te aprendes y luego vamos a explicar uno por uno. ¿Ya? Tito, ¿dónde estás? Ahí está. Un ratito. En la siguiente pregunta, ¿ya? En la siguiente pregunta, me dice lo siguiente acá. La tabla periódica moderna organiza a los elementos químicos, ¿ya? Por su número atómico creciente, reflejando sus propiedades químicas en Ya, 18 me das un repasito. columnas, según Yupac, y 16 familias clásicamente, ¿cierto? 7 filas o periodo. Los elementos, me dicen, en un mismo grupo o familia, comparten el número y tipo de electrones de valencia, lo que les confiere propiedades químicas parecidas. A continuación se tiene el listado de símbolos de los elementos, ¿ok? El cual vamos a corroborar cuáles de estos, me dice, son incorrectos. Muy bien. The recording has stopped. Bueno, vamos a continuar, por favor, y nos vamos a ver en la segunda parte o la tercera y última parte de esta sesión de clase. El enlace número 3, chicos, ¿ok? Voy aperturando el enlace número 3.
Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, a ver. Listo, a ver, vamos a darle acá. This meeting is being recorded. Bueno, acá lo que nos está pidiendo en esta pregunta que acabamos de leer, parte del video anterior, nos dice bien claro. A continuación, ok, se tiene una lista de símbolos de los elementos con sus familias a las cuales pertenecen. Indique la cantidad de estas que sean incorrectas. El cerio, chicos, es un lantano, no es un metal alcalino, ¿ok? El cerio es un lantano, no es un metal alcalino. Va uno, está mal. Tenemos en este caso el azufre es un anfígeno. Esto con tu tablita periódica a la mano, ¿ah? El arsénico es un metaloide o semimetal, ¿ya? El manganeso, chicos, sí es un anfótero, pero el anfótero tiene la capacidad de que un átomo, según su estado de oxidación, se represente como ácido base. Y eso no es una familia, ¿ok? Eso no es una familia. Así que el anfótero también estaría mal, porque anfótero no es familia. En el caso de, ojo, en el caso de el cobre, que me dice acuñación, sí, porque te he dicho que se usan para acuñar monedas. Aluminio, grupo 3 boroides, sí, bromo, grupo 7 halógenos y fósforo, grupo 5 nitrógenoides. Así que tendríamos en este caso solamente dos. El cerio porque es un lantano, no es alcalino, y el manganeso sí es anfótero, pero anfótero no es familia, ¿ya? Anfótero no es familia. Muy bien. Pregunta número 9 dice así, a ver, pregunta número 9. En la pregunta 9 me dice, un elemento X, ¿ya? Está ubicado en el tercer periodo. A ver, tenemos un dato. Me dice que está en el periodo 3. A ver, un momentito. Ya. Nos dice que está en el periodo 3. Ese es un buen dato, ¿ah? Y grupo 4A, muy bien, ese es otro datazo. Grupo me dice 4A. O también 14. ¿Saben qué cosa es eso, chicos? Eso me quiere decir que debe terminar en S2, P2. ¿Ok? Y me dice ahora, entonces el número de electrones en el último nivel, listo, ya te dijo todo. Listo, chicos. Entonces La comenzamos cantidad de con, electrones a en el ver, último primero te nivel vendrían a pregunto, ser estos, yo te digo que el son número 4 del electrones de nervio valencia, por eso es y del tú me grupo 4. dices si es sensitivo, Listo, motora o mixta. no había mucho que andar. 5, ¿Ok? Mixta. Listo. 8, Pregunta número Sensitiva, 10. Pregunta número Sensitiva. 3, motora, Motora. 6. En la pregunta 10 me dice lo motora, siguiente. Ya, ahora yo te Sobre los doy el periodos y nombre del grupos, indique nervio verdadero o falso. y tú 1. me dices el Los número. grupos que son columnas Ya, yo te contienen doy el elementos nombre con del propiedades nervio y tú químicas me dices similares, el sí, ¿no? número. Dijimos eso, propiedades químicas parecidas. 2. Motor Los ocular periodos o común, filas contienen elementos con igual número de niveles. También, ¿no? Sabemos que lo único que tienen en espinal, común es que son del mismo nivel. 3. Se considera la existencia de 11. 8 grupos B que abarcan 8 abducens, columnas, perdón.
Es cierto que hay 8 grupos B, sí, totalmente de acuerdo. Pero no están en 8 columnas, son 10. 6. ¿Ok? Cuando vimos la tabla periódica, Patético. ¿ok? Estos son los del grupo B, 4. Troclear. ellos. 4. Y aquí hay 10 columnas. Accesorio. ¿Te acuerdas que aquí colocamos columna 8, columna 9 y columna 10? Hipogloso. Y todos estos indicamos que es 8B. Olfatorio. Así que no son 8 Motor columnas, son ocular 10 externo. columnas. Así que tendría que ser falso. Muy bien. 6. 6. Pregunta Vago. 11, un chiste ahí para ti. 10. Facial. 7. Dice, un Glosofaringio. elemento con configuración electrónica. Excelente. Me Perfecto. dice, por favor, Ya, que está ahora. Comenzamos con los nervios craneales sensitivos. terminando Entonces, dentro de los nervios craneales la sensitivos configuración tenemos electrónica al primer nervio craneal en o llamado 3P4. nervio Y olfatorio. me está pidiendo ¿Ya? a qué Entonces grupo acá, de corresponde. paso, ya Chicos, una hablamos un consulta. poco de Si aparato termina en P, respiratorio. Ojo. ¿qué hago con los electrones Entonces, la de fosa P? nasal ¿Cuánto le sumo? tiene tres ¿te acuerdas, no? partes. 12. La puntita Por de la ende, fosa sería nasal grupo es la 6. porción vestibular. 10 y La 6. puntita. Entonces, la ¿Está puntita, ahí? eso que te agarras la 5. nariz, la puntita que está hecho de Eso es cartílago, en el eso caso es la de porción Yupac, ¿no? vestibular. En Eso esa es en el porción caso de vestibular Yupac. existe un orificio de entrada y de salida, que Muy es la bien. Siguiente narina. preguntita. Esto es la narina, ¿ya? Ahora, los dos, esto es el La pregunta número el 12 tercio me dice, anterior, el tercio anterior de la fosa nasal. Esto es el tercio anterior de la fosa nasal. Y estos son la los dos pregunta tercios número 12. posteriores de la fosa nasal. Los dos tercios posteriores. Los dos tercios posteriores de la fosa nasal se llama porción respiratoria. Porción A ver, decimos respiratoria. lo siguiente. Y el tercio Los superior halógenos son viene de a ser grupo la 7. porción olfatoria. Los Repito, halógenos, tienes que hablar con propiedad, chicos. O sea, no solo es decir, el nervio olfatorio está en la nariz. los halógenos son Ya un grupo eso lo particular de dice elementos de la mi tabla vecina, periódica. ¿no? Que no es de Estos salud. elementos presentan diversos ¿Ya? Yo estados le de digo, ¿dónde está el agregación. nervio olfatorio? Obvio que me va a En decir el en la grupo nariz. 7A ¿Ya? Entonces encontramos tú al no. flúor, cloro, Tú bromo, me yodo, tienes que decir en qué astato. porción. Ya, muy Entonces la bien. fosa nasal, Déjame comentarte, por porque tú favor, que estos dices que vas a elementos, ser que el pues flúor y el personal de cloro, salud. que Entonces tú pertenecen al tienes grupo que hablar 7, con presentan un propiedad. color verdoso. Entonces la Por fosa eso la nasal primera tiene tres proposición te porciones. dice lo La siguiente. porción vestibular, El flúor y el cloro, que son de grupo 7, la porción son respiratoria gases, claro que sí. y la De porción color verdoso, sí. olfatoria. Porción vestibular, Ok, por supuesto que sí. porción respiratoria, No te olvides. porción olfatoria. La porción La 2 me vestibular dice, el bromo es es un la líquido, puntita de sabemos la que es un nariz, elemento es líquido. el tercio Y un anterior dato de muy la fosa importante, me nasal. dices La volátil y porción sofocante. respiratoria son los Por dos supuesto que tercios sí. posteriores de la fosa nasal. ¿Ya? Y el tercio superior es La 3 la me porción dice, olfatoria. el yodo, chicos, Llamada también el yodo mucosa olfatoria. es sólido. La porción Y respiratoria cuando eleva su está temperatura, ¿qué pasa? recubierta ¿Es lo que por una pasa? membrana de color rojo. Se En cambio, la porción sublima. olfatoria está recubierta por una membrana de color Cuando amarillo. elevo su temperatura, La se membrana de color sublima. rojo que recubre a la porción ¿Qué cosa era la respiratoria es sublimación? ¿Te rojo porque acuerdas? tiene gran cantidad de sangre. El Y paso a del esa sólido a membrana gas, de ¿no? color rojo porque tiene Como gran el hierro cantidad de seco, la sangre se le llama alcanforra, pituitaria naftalina. roja. A esa lista Pituitaria roja. agrega también ¿Ya? el Pituitaria átomo de roja. yodo, O que es mucosa un elemento que está respiratoria en o estado la sólido. membrana de Porque Schneider. los no metales, tú sabes que Y en pueden el ser caso de sólidos, la líquidos y porción gaseosos. olfatoria está recubierta por una membrana que Muy es bien, rica la en número 3 pigmento sería carotenoide, entonces ¿ya? verdadera. En pigmento La carotenoide, número por eso 4 es de dice, color amarillo. el astato y el Ya eso se le tecnicio llama son muy pituitaria amarilla. La no, membrana de color amarillo le llamamos elementos prácticamente membrana, artificiales. la membrana o la pituitaria amarilla. Son escasos, Ahora, aquí en esta no son pituitaria amarilla, abundantes. en la pituitaria amarilla, encontramos 100 millones Muy de bien. neuronas. 100 millones de neuronas. Cada La neurona siguiente tiene, escúchame, cada neurona tiene una sola me dendrita, dice, una sola, no tiene varias dendritas, tiene una el sola azufre dendrita se encuentra en y su tiene forma un nativa solo axón. y en regiones Recuérdate que volcánicas ya y te su número dije, el atómico es techo de la 16. fosa nasal, ¿A qué techo de periodo la y fosa grupo de la nasal, familia pertenece? Bueno,
lo forma rápidamente, ¿no? la lámina Azufre cribosa del 16. hueso etmoides. La lámina, Ok. ¿por qué se le llama lámina Sería cribosa? neón 10. Porque tiene sus cribas, tiene sus agujeros, aproximadamente de 16 a 24 agujeros. De 16, 3P4, perdón, a ¿está 20 bien? agujeros. De 16 a Para 20 lo cual agujeros. tenemos ¿Ya? Entonces, esos agujeros son las cribas, por el eso se le llama periodo lámina 3. cribosa. Esto que ves acá es el Y hemisferio tenemos, cerebral, y por esto este viene a lado, ser el diencéfalo. Esto es el lóbulo occipital del que hemisferio cerebral, pertenece el al lóbulo grupo, parietal, el lóbulo a ver, un momento, temporal y el lóbulo occipital del que lóbulo frontal. pertenece al Pero ¿qué estoy grupo hablando? Este es el lóbulo frontal. 6A en romanos. Estoy ya pensando en ¿Y que te quiero acuerdas a salir estos porque tengo 4 que están aquí en P? tengo un encuentro a las 6 de Se la le agrega tarde, 2 chicos. unidades, Tengo ¿no? una reunión a las 6 de la tarde. 16. ¿Ya? Entonces, esto es el lóbulo frontal. Y esto acá Estoy hablando pertenece, tonterías. ojo, Lóbulo frontal, lóbulo a la parietal, lóbulo familia, temporal, lóbulo occipital. a la familia Entonces, el lóbulo de los frontal anfígenos tiene una extensión, o de los tiene una calcógenos. extensión, tiene una prolongación. A esa prolongación ¿Ok? se le llama bulbo Así que para nosotros olfatorio. tendría que ser A muy esta práctico aquí. prolongación En la se le llama número 13, bulbo la alternativa olfatorio. sería, ¿Ya? Bulbo. ok, ¿Qué cosa es el bulbo dice olfatorio? ahí, Es una extensión o una la C casita, prolongación ¿no? del lóbulo frontal. Periodo 3, ¿Ya? Entonces, grupo acá 6, en el A lóbulo calcógenos frontal ópticos. hay neuronas que su cuerpito Uy, tiene tenía la la cámara forma de apagada, una perdón. pirámide. Entonces, Esas está práctico, ¿no? neuronas Práctico. se le llama neurona mitral. O sea, en el bulbo Pregunta olfatorio número hay 14, neuronas que se 14, llaman 14, neurona mitral. 14. A ver, Esta neurona mitral tiene y miles la de pregunta dendritas, miles de 14 no es como esta. sería, Este tiene miles de respecto a la dendritas tabla y periódica tiene un moderna, solo axón. marque la Tiene un solo alternativa axón. incorrecta. Cada neurona A ver, mitral, su cuerpito fue tiene la forma propuesta de por una Henry Moseley, pirámide, donde los tiene elementos están miles de ordenados dendritas de acuerdo a y su tiene un respectivo número solo atómico. axón. Claro que sí, recuerda que Moseley El los ordena en conjunto función de a Z, axones de esta B. neurona, la neurona Tiene mitral 18 es la columnas, bueno, neurona según del Yupac, bulbo sí. olfatorio. Y 7 Ojo. periodos, sí, donde el Entonces, la número neurona cuántico mitral, principal sus N axones, de la el capa de conjunto de valencia axones indica se el le va a periodo, llamar sí, porque tú cintilla sabes que en una olfatoria. configuración ¿Ya? el último La nivel cintilla es el periodo. olfatoria está formado Así que por verdadero. axones de la neurona mitral. Y Siguiente esos C casita axones de la dice, según neurona la mitral configuración se electrónica, extienden desde el bulbo los elementos se olfatorio ubican en hasta el bloques diencéfalo. SPDF, por Hasta supuesto el que sí. diencéfalo. Y Desde van a dado los hacer elementos contacto con un núcleo que está en el diencéfalo, los que no es representativos el son del bloque tálamo, es D. el núcleo avenular. No. ¿Ya? Los Y acá en la representativos son pituitaria del bloque amarilla o en la mucosa olfatoria o en la S membrana de Schneider o bloque P. vamos a encontrar neuronas que tienen una sola dendrita Si es y que un son solo axón. representativos Estas SP. neuronas son las neuronas Los de D son de olfatorias. transición. Y lo Entonces, la sabes. neurona olfatoria tiene Los de D una son de dendrita transición y un y lo axón. sabes. Una dendrita y un axón. 1 más 1, ¿cuánto es, chicos? Pregunta número 15. 2, Bi, ¿no? Babe, bibo, bu. Bipolar. Entonces, estas A ver, la neuronas pregunta tienen número una 15. dendrita, un axón. 1 más 1, 2. Bipolar. ¿Ya? En cambio, la neurona mitral tiene miles de En la dendritas. pregunta 15 Miles dice, de el indio dendritas y un se solo axón. empleó Por eso les durante la dice Segunda neurona Guerra Mundial multi, como porque son varias recubrimiento dendritas en motores multipolares. ¿Ya? aeronáuticos Entonces, las de neuronas alto bipolares rendimiento. están en la pituitaria amarilla. Después de ¿Ya? estos La se neurona ha bipolar tiene destinado una a sola nuevas dendrita y aplicaciones tiene un en solo axón. aviaciones, en soldadura y Entonces, en la industria electrónica. a estas Si dendritas, pertenece a al estas quinto periodo, te dendritas de están las dando neuronas información bipolares importante. se les llama cilio Si pertenece al olfatorio. periodo Se le 5. llama cilio olfatorio. ¿Qué es el cilio olfatorio? Genial. Son las dendritas de las Si neuronas pertenece al quinto bipolares. periodo y Son las presenta dendritas. solo 3 electrones de valencia, ¿Ya? uy, Entonces, esto es un determine su conjunto de número cuerpos neuronales. atómico. Conjunto de cuerpos ¿Ok? neuronales. Chicos, Este conjunto de cuerpos Krypton neuronales de las 36, neuronas bipolares forman sustancia gris o sustancia blanca, 5S2, ¿ok? Sustancia gris. 4D10 llamado núcleo o ganglio. y 5P1, ¿ok? Mira, ¿en qué periodo se encuentra? Llamado núcleo o ganglio. Se encuentra en el periodo, son Ganglio, paciencias, no está en tu cerebro, ¿no? No está en es tu correcto. sistema nervioso central, está Se en tu encuentra en nariz. el periodo Entonces se le llama ganglio olfatorio, ¿ya? Entonces acá tengo un axón 5. que sería la ¿Y qué fibra grupo nerviosa olfatoria. corresponde?
Conjunto de fibras nerviosas Tiene olfatorias, ¿qué 3 cosa formaría? electrones de valencia, ¿cierto? Fascículo nervioso. Por ende, tendría que ser Un grupo fascículo 3. nervioso olfatorio. Un Entonces, fascículo ¿qué me dice olfatorio. la condición? ¿Ya? Entonces, estos Que fascículos se encuentra en el olfatorios quinto periodo, ahí está. ingresan desde la fosa Y 3 nasal hasta la electrones cavidad de craneal. valencia, ya está. ¿Y por dónde ingresan desde Así la que cavidad tendría que ser, ¿cuánto? olfatoria 40, hasta la cavidad craneal? ¿está bien? ¿De dónde ingresan desde la fosa nasal hasta la cavidad craneal? ¿Por dónde ingresan? Por la lámina 49. cribosa. ¿Sí? ¿Todo correcto? Pero recuérdate que Muy en bien, la lámina cribosa seguimos. está descansando el bulbo Pregunta olfatorio. 16. Entonces, el nervio Dice, olfatorio, el fascículo pregunta olfatorio, el 16. fascículo nervioso, cuando atraviesa desde la fosa nasal hasta la cavidad craneal, ingresa por la lámina En cribosa la y pregunta atraviesa el bulbo olfatorio. 16 Y en el bulbo dice lo olfatorio, todos los fascículos se van a agrupar dada la y van a siguiente formar, ¿qué cosa configuración formará? electrónica de Al un agruparse átomo, los fascículos olfatorios. indique el valor de veracidad o falsedad Claro, formará el de las nervio siguientes olfatorio. proposiciones. Entonces, el nervio ¿Ya? olfatorio se forma en el Ok, bulbo a ver, olfatorio. veamos acá. ¿Qué era el bulbo Chicos, olfatorio? algo Una curioso extensión se del ve lóbulo acá. frontal. Una extensión del lóbulo Termina en frontal. F. Entonces, los cilios A olfatorios, ojos las cerrados, dendritas son los cilios olfatorios. diremos que es del Los grupo cuerpos neuronales forman el ganglio 3B olfatorio. Sus axones dentro o de la simplemente nariz, 3, ¿cierto? dentro de la fosa nasal, Ahí está. sus fibras nerviosas, sus axones forman fascículo ¿Sí está olfatorio. ahí? Y estos fascículos olfatorios, al atravesar la lámina Entonces, la cribosa al 1 bulbo me dice, por olfatorio, favor, se agrupan en y la en el bulbo 16. olfatorio Es un forman el nervio elemento, olfatorio. mira, ¿Ya? no solo de Y transición, ese nervio sino olfatorio transición va a hacer interna, sinapsis con las obviamente que sí. dendritas de la neurona Termina en mitral. F, Van a hacer sinapsis del con las periodo dendritas 6, tanta ciencia, ¿sabes? Ah, sí, perfecto. de la neurona Periodo mitral. 6, Sus verdadero. dendritas, como tienen la La forma de 2 me dice, bolitas, presenta sus 28 dendritas, como orbitales tienen la forma de llenos. bolitas, A ver, a esas dendritas se le llama miren, a ver, glomérulo. vamos a ver por acá, A ¿ya? esas dendritas Vamos a se le agrandarlo un llama poquito más. glomérulo. Ya, no lo puse por acá. Por ahí debe estar. Ya, se le llama glomérulo. A Entonces, ver, hasta acá cuando yo podría decir yo, respiro, ya, no solo entra el aire acá por la tengo narina, 10, sino también entran los 20, olores. ¿Ya? 36, No solo entra el aire. Un ratito, chicos. 38, 48, Doctorita, ¿ya está ya? 54. Ajá, sí, ya estoy cerca. Hasta acá, por favor, donde estoy Ya, anotando, ya. Caminando nomás. Ya, doctorita, ya. Ahorita me y despido. de Zenón estos chicos. 54. ¿Ahí? Y ya, doctorita, ahorita Y voy. Zenón Ok. tiene 54 electrones. Perdón, chicos. Y Ya. sé que los Entonces, electrones cuando están en entre el olor, orbitales. ya, cuando entre el Y aire, no sé que un solo entra el orbital como olor, máximo puede ¿ya? contener 2 Y el olor al electrones. entrar, el Correcto. olor va a hacer Entonces, contacto hasta con Zenón, los cilios olfatorios. O sea, hasta el Zenón olor estaría haciendo 54, contacto con las dendritas. hay Y 27 cuando el olor hace contacto con las orbitales. dendritas, cuéntame, ¿Correcto? ¿qué ocurre con las dendritas? ¿Se polarizan o despolarizan? Hay 27 Se orbitales. despolarizan. ¿Está bien? Y ahora la Hasta ahí dendrita 27 lleva el orbitales. estímulo al ganglio Luego sigue el Cuando la 6, dendrita lleva el estímulo del olor S2, al ganglio olfatorio, ¿qué sería función está 28. cumpliendo la dendrita? Y luego sigue el 4F, Centrípeto. Muy bien, excelente. ¿Y en forma de qué el olor está con 7 viajando por la orbitales, dendrita? que tiene 5 electrones. ¿En forma de despolarización Uno, o en forma de impulso 2, nervioso? 3, 4 y 5. Y acá no veo ningún orbital lleno. Impulso Entonces, nervioso. hay Excelente. 28 Entonces, ahora el axón orbitales conduce el olor en forma de impulso llenos. nervioso. ¡Ey, ¿Ya? mira, O sea, y me el fascículo dice nervioso conduce 5 orbitales el olor en semillenos? forma Claro de que impulso sí. nervioso, luego el nervio olfatorio conduce el olor en forma de impulso nervioso Ahí y el están los 5 botón orbitales sináptico semillenos. ahora libera Verdadero. neurotransmisores. ¿Qué cantidad de Me dice, solo neurotransmisores capa libera? K, L y M. ¿Te acuerdas que K es 1, Una L es 2 y M es Una 3? cuanta. Y Están hace llenos, se supone, sinapsis ¿no? con el glomérulo, Porque si que son está las hasta el nivel dendritas, ya te 6, dije, con el K, L y glomérulo M de la están llenos. neurona mitral. Entonces se excita el glomérulo, lleva el estímulo al cuerpo, ahora la cintilla olfatoria, Para que son los que axones de la neurona mitral, N, capa N, llevan a el nivel 4 olor esté lleno, hasta el diencéfalo. tendría que aparecer Hacen un sinapsis 4F. con el núcleo Ahí venular, está. el núcleo venular analiza que es un Sigue, olor correcto. y sus axones llevan el olor al área 28. Correcto. Entonces el área 28 dice, ¿qué estoy oliendo? ¿Qué estoy oliendo? Muy bien, siguiente. No sé qué huelo, dice. No sé qué huelo. Huelo algo, pero no sé qué huelo. Pero estoy La oliendo algo, no pregunta sé qué huelo. 17, Entonces, el área 28, que está en el lóbulo temporal, que te dice que está oliendo, pero que no sabe, lo manda al área 11. Lo manda al área 11.
El área 11 La dice, pregunta olemos a 17. medias. Olemos a medias. ¿Ya? Y el área 11 ya identificó qué se está oliendo. El área 11 A ver, es un dice lo conjunto siguiente. de neuronas que están en el lóbulo frontal. ¿Ya? En la O pregunta sea, acá hay un 17 conjunto. me ¿Qué dice, neuronas? Neuronas de asociación. Ellas asocian la identifique la información proposición y correcta dicen, respecto al es vuelo a elemento medias. Y el área Z20 y 11, que es un conjunto de Z38. A neuronas de ver, si asociación, tengo el lo de mandan Z20 de A, detrás del área 28. tendría Detrás que del ser área argón 28 18, hay otro conjunto de neuronas que 4S2. se llama, Si que es un fuera núcleo en realidad, que es el Z38 hipocampo. Y el hipocampo dice, de B, ya, olemos medias, tendría pero que ser medias criptón 36, nauseabundas, ¿ya? Huelo a 5S2. pezuña, Me ¿ya? dice, Qué ¿ambos son asco. metales alcalinos? Entonces, el No. hipocampo sí analiza la información Si de tiene manera dos más electrones de detallada valencia, y lo relaciona con recuerdos pasados tendrían que ser y nos ambos permite tener ya sea emociones de alcalinos agrado o ya térricos. sea emociones de desagrado. ¿Ok? ¿Ya? Ambos Entonces, tendrían ¿para que qué me ser ha alcalinos servido el térricos. primer B, nervio craneal? ambos pertenecen al Me ha mismo servido periodo para imposible. llevar el Uno es el olor periodo 5 y de el otro la es el periodo fosa 4. nasal hasta el bulbo Sí, ambos olfatorio. son gases Me nobles, ha servido para imposible, el ¿no? ¿Cómo pueden ser nervio gases nobles? Alcalinos olfatorio, térricos. el primer nervio craneal. 3, Me ha son servido elementos para metálicos, llevar el sí, olor del de la mismo fosa grupo, nasal sí, porque hasta ambos el son del bulbo grupo 2. olfatorio. Porque la Tendría que neurona ser la D central de ya es dato. quien lleva el olor del bulbo olfatorio D de hasta el dato. núcleo avenular. Y ¿Eh? los axones del núcleo avenular son los que llevan la información hasta el área 28. Discrimina la información, analiza la información, sí, pero no La lo siguiente me reconoce muy dice, bien. Entonces tiene que trabajar con otro grupo de neuronas de asociación que están en el lóbulo frontal. Estos se identifican, 18. pero más o menos. Entonces lo mandan a otra área, que es el hipocampo, y La ese sí ya te 18 me analiza dice lo más la siguiente, información. Sí lo determine si almacena cada como una de las recuerdos siguientes incluso. Entonces proposiciones no es te verdadero o olvides que el falso nervio según olfatorio corresponda. sirve para conducir Según los Henry olores de Moseley, la el fosa ordenamiento de nasal los elementos, hasta el conforme a esto bulbo lo habíamos olfatorio. visto, Nos vemos mañana con aumenta su todos. número atómico, Ya es voy a en ver cuándo columnas, recupero con ustedes se lo que es encuentra en el elemento, osteología ya, con bueno, vimos una pregunta similar, pero huesos contexto está diferente. neumáticos. Hay un grupo con Moseley el que me dice que los elementos falta, que están en la misma ya, columna, ¿cómo pero son sus propiedades avanzaremos con químicas? todos mañana de Simi, 3 de la tarde. Ya, chicos, lo más tarde va a haber clases, sabes. profesora. No creo, Verdadero. chicos, no creo 2. porque Los tengo elementos varias cosas representativos, si me hablan pendientes. representativos, Los voy a SIP, terminar hoy día y pueden ser mañana ya metales y no tengo con metales, ustedes. sí, Mañana porque estamos dentro de los terminando elementos nervios representativos, craneales, grupo nervios 1, grupo 2, espinales, ¿ah? metales. Y en la noche Grupo estamos 13 a 18, posiblemente no metales y terminando metalónicos. neuronas, porque solo nos faltan neuronas. Pregunta 3 dice, en Ya hemos general, hablado de los neuronas elementos no sensitivas, metálicos asociación y se motora. combinan Solo entre te sí. voy a dar unos Sí, pequeños detalles ahí. si yo tengo, por Mañana estamos ejemplo, acabando aquí neurología, chicos, por si dos acaso. átomos de Entonces, el hidrógeno, lunes, a más tardar el son no martes, ya estaremos metales, entrando a respirar. estos se van a unir Muy bien, formando mañana a qué especies hora nos llamadas vemos? 3 de la moléculas. tarde, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Se les Sí. llaman Perfecto. moléculas. Bye. Chao. Ya me hice Muy tarde, bien. chicos. Bye, bye. Cuídense. Gracias. Gracias, The gracias. recording Chicos. has Chao. stopped. Chao. Espero que se Chao, hayan hijitos. podido comprender, chicos. Hay unas preguntas de tarea. Procuren hacerlas, por favor. Si en caso no te sale alguna o no entiendes, escríbeme. Un favor, estoy publicando, en este caso, los videos. ¿Ok? Y lo estoy publicando recién en un rato, ¿ya? Como les comenté, la clase la adelanté porque justamente salgo de viaje urgentemente a las 8, entonces la clase era imposible hacerla a las 6. ¿Ok? La próxima semana se está viendo Tabla Periódica 2 a practicar y por favor, cualquier duda, inquietud, escríbeme. Si no te contesto a veces por WhatsApp, vuelve a escribirme, ¿ya? Que a veces se me archivan los mensajes. Así que con confianza me escribe, profesor, me puede explicar este ejercicio, etcétera, etcétera. De ahí por ahí te escribo, en este caso, o te envío un audio para explicarte lo que podría estar sucediendo. Voy a seguir practicando hasta el momento. Tenemos todos los temas que ya hemos ido avanzando, así que a consolidar y todos los temas que tenemos. Muy bien, chicos, ¿cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. Si hay alguna pregunta, por favor, me indicas. Si tienes alguna consulta, me indicas. De lo contrario, estaríamos finalizando esta sesión. Muy bien, chicos.
nos estamos viendo. Ha sido un placer. Que Dios los bendiga y si lo ven, los saludo de mi parte. Se cuidan. Chao, profe, cuídese, gracias. Nos vemos.